Hace días comenzamos a hablar acerca de los contactos de oro. Un contacto de oro es una persona que llega a tu vida y que cambia tu vida. O sea, es una persona que llega y que transforma la vida. Eso es un contacto de oro. Es alguien que Dios le pone en el corazón ayudarte y bendecirte. Y un contacto de oro se reconoce porque es una persona que desea convertirse en una solución para ti. Es alguien que dice, yo quiero ayudar a esa mujer, yo quiero darle la mano, yo quiero establecer un negocio y apoyarla, yo quiero darle estudio. No tiene ninguna mala intención, quiere ayudarte. Eso se convierte en un contacto de oro. Un contacto de oro es alguien que te abre una puerta que estaba cerrada. Un contacto de oro es alguien que te referencia con alguien que puede cambiar tu vida. Ejemplo, el copero de Faraón. El copero de Faraón referenció a José y esa referencia cambió el destino de José de manera diametral. Un contacto de oro es una persona que posee los recursos o que tiene conocimiento de alguien que tiene lo que tú necesitas. Así que en la vida para prosperar son muy importantes los contactos de oro. Un contacto de oro te brindará acceso a cosas. Pero escúchame esto. Hay gente que ha tenido un contacto de oro y no ha escuchado la recomendación del contacto de oro. Así que yo puedo perder la oportunidad de tener contactos de oro cuando no escucho la voz del Señor. Ahora, normalmente un contacto de oro puede traer bendición a mi vida siempre y cuando yo tenga la capacidad de escuchar, de atender y de obedecer. A veces el ser humano en su arrogancia y en su autosuficiencia no quiere recibir consejo de nadie. Me encuentro con cientos de casos de personas que se les dice que tienen que hacer, pero son tan autosuficientes, son tan arrogantes, tan soberbios, tan orgullosos que no quieren ceder, que no quieren reconocer, que no quieren aceptar. Así que tú puedes tener un contacto de oro, alguien muy valioso, pero si eres una persona orgullosa, si eres una persona altiva, si eres una persona arrogante, perderás ese contacto de oro. Permítame darle dos ejemplos. El primero, Daniel. El libro del profeta Daniel, vemos a un hombre llamado Nabucodonosor. Nabucodonosor, Dios le da un sueño. Ese sueño nadie lo puede interpretar en el reino. Así que Nabucodonosor necesita un contacto de oro. Necesita un intérprete de sueños. Recuerde que José era usado interpretando sueños. Recuerde que Daniel, siendo profeta, interpretaba sueños. Quiero decirle esto. Dios habla de múltiples maneras. Yo no quiero volverme místico ni ponerle a todo un misterio, porque la Biblia y la palabra de Dios tiene que ser sencilla y la vida del cristiano tiene que ser sencilla, pero yo no puedo desconocer tampoco que existe un mundo invisible que está allí. Aquí a mi alrededor hay un mundo invisible que no lo puedo percibir con mis 5 sentidos naturales, ni con el olfato, ni con la vista, ni con el oído, ni con el tacto, pero que hay unos sentidos espirituales para percibir lo que está pasando a mi alrededor. Y hay momentos donde yo necesito que Dios me hable a través de alguien, a través de un sueño, a través de una visión, a través de una palabra. A veces yo necesito esos refuerzos de parte del Señor. En este caso, Daniel era el que tenía la interpretación del sueño de Nabucodonosor. ¿Qué había soñado Nabucodonosor? Que era un árbol muy grande, muy frondoso, tenía un follaje hermosísimo. Era tan alto que la copa del árbol se veía desde toda la tierra, haciendo una comparación de la grandeza. Y dice que este árbol sustentaba a todos los seres vivientes de ese momento. Venían a comer de lo que producía ese árbol y las aves y los animales hacían vivienda en él. Así que era un árbol hermoso, era un árbol lleno de fruto, lleno de hojas, se veía desde todos los confines de la tierra. Pero en el sueño, Nabucodonosor ve que viene un ángel del cielo, un vigilante y santo, dice él, y corta el árbol, lo corta a ras de piso, y luego a la cepa del árbol, lo que queda del árbol, le pone unas cadenas, unos pedazos de metal alrededor, y lo amarra a la cepa.
todo el árbol se cae, se desploma, y Nabucodonosor necesita quien le interprete ese sueño. Necesita un contacto de oro. ¿Qué es un contacto de oro? Alguien que te pueda abrir una puerta hacia otra dimensión. Alguien que te puede decir, un contacto de oro te puede decir, no hagas eso o haz esto. Un contacto de oro puede decirte, no te cases, esa persona no te conviene, no siento paz. Me parece que esa persona no te va a hacer bien. Un contacto de oro no solo te va a dar dinero, un contacto de oro te puede evitar dolores a futuro, dándote un buen consejo, dándote una buena dirección, dándote un buen acompañamiento, llevándote con sabiduría en un proceso. Un contacto de oro puede aparecer en tu vida una semana, un mes, un año, un tiempo, una temporada y luego irse, como lo vimos con el tema de Pablo con Bernabé y con todos los demás discípulos, como el Señor bendijo a Pablo y lo rodeó de gente que oró por él. Ananías oró por él. Hubo gente que estuvo siempre acompañando a Pablo hasta cierto momento donde ya no estaba más. Ahora, Nabucodonosor tiene un sueño, pero nadie se lo puede interpretar. Pero llega un contacto de oro, Daniel. Así que Daniel tiene la misma característica de José, interpretar sueños. Curiosamente, muchas personas tienen sueños, pero no todo el mundo los sabe interpretar. Recuerde que los sueños tienen tres fuentes. Yo puedo soñar cosas de mi propio ser, algo que me tenga preocupado, impactado, algo que sea recurrente en mi vida, me sugestiono y puedo soñar algo referente a eso. Los sueños también los puede poner el enemigo, así que cuando alguien le venga a contar sueños feos, ay, ¿cómo te parece que tuve una pesadilla con algo que te pasaba? Dígale, no me cuente, pero cancele ese sueño. No me lo cuente, no lo declare, no lo confiese, no le dé poder, no me lo cuente, pero cancélelo. Y también los sueños pueden venir de parte de Dios. Así que el que le pone ese sueño a Nabucodonosor, así como al faraón en Egipto, fue Dios. Y como Dios le puso eso a Faraón y como Dios se lo puso a Nabucodonosor, solo dos hombres de Dios, José y Daniel, podían interpretarlo. Ahora, Daniel viene ante el rey. El rey primero dice la Biblia que agota sus hombres, magos, astrólogos, caldeos, gente que cree que él puede interpretar, pero no tienen la herramienta. Y dice Daniel capítulo 4, versículo 6. Dice, por lo tanto, por eso envié a que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación de sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, a él le habían cambiado el nombre, en quien mora el Espíritu de dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti Espíritu de dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. ¿Qué necesitaba este hombre? Alguien que le mostrara lo que él no podía ver. Un contacto de oro es alguien que te puede mostrar en dónde está la caída, en dónde está el fallo, en dónde está el fracaso. Ahora vuelvo a decirle esto. Un contacto de oro llega, pero se puede ir cuando tú lo menosprecias. ¿Qué ocurrió con Nabucodonosor? Daniel le cuenta, Daniel le dice, mire, el sueño es este, usted es ese árbol, su reino va a ser cortado, va a caer su reino. Pero yo le quiero dar una recomendación, si usted comienza a hacer bien, de pronto eso que usted vio no va a suceder. De pronto ese sueño, si usted cambia de actitud, si usted comienza a ayudar a los otros, si usted redime sus pecados haciendo bondad, misericordia con otros, seguramente eso no va a pasar. Recuerde siempre esto. Si bien es cierto, Dios castiga y Dios disciplina, esa es la última instancia de Dios. Dios no mantiene a toda hora pensando cómo descargar su ira con nosotros, porque si así fuera, no estaríamos aquí. Si Dios fuera un Dios resentido, la humanidad no existiría hace miles de años. Dios es un Dios clemente, paciente, tardo para la ira, rápido en misericordia, pero que también se cansa.
Entonces él envía un sueño para evitarle un dolor. Escúcheme, Dios siempre tratará de todas las formas de evitarte un dolor. Seguramente Nabucodonosor ya había tenido otros llamados de atención, pero no había prestado atención. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Daniel le da la interpretación. ¿Qué hace Nabucodonosor? Entonces le dice Daniel esto. Le dice el versículo 27. Por tanto, estoy leyendo Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Le dice, tal vez eso que tú hagas no te traerá la desgracia que viste en el sueño. De hecho, la gran diferencia entre Nabucodonosor y Faraón es que cuando Faraón, él ve 7 vacas flacas que se comen a 7 gordas, 7 espigas que están azotadas por el viento del desierto, flacas, y se comen a 7 espigas hermosas, José le dice, van a venir 7 años de abundancia, 7 años de escasez, así que en la abundancia guarda, para que no venga lo feo del sueño que viste. Faraón sí aceptó el consejo. Faraón dijo, te pongo José para que administres todo Egipto. Así que Faraón nunca vio las vacas flacas comerse a las gordas, ni nunca vio las espigas azotadas por el viento solano comerse a las espigas verdes. Nunca lo vio, porque aceptó consejo. Pero Nabucodonosor, Daniel le da un consejo. Haz lo bueno, haz justicia, haz misericordia con los más necesitados. Así tal vez podrás prolongar tu tranquilidad. Pero la Biblia dice, más abajo dice, en el versículo 29, al cabo de 12 meses, paseando por el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra de la boca, en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. ¿Qué le ocurrió? Dios le dio un plazo de ¿cuántos meses dice la Biblia? 12 para cambiar. Pero Él no quiso cambiar. No quiso. Entonces hay gente que va agotando esos tiempos de misericordia de parte del Señor. Esos tiempos de ponerse a cuentas. Y Nabucodonosor es un personaje bastante llamativo porque pierde la razón al punto que se vuelve como un animal. La Biblia dice que le crecen las uñas como águila, el cabello como plumas, le sale pelo por todo lado, come hierba del campo. El tipo más poderoso de su momento ahora es una bestia. Y la Biblia dice, 7 tiempos pasarán sobre ti. Posiblemente 7 periodos, 7 años o 7 periodos de tiempo. Estuvo bajo esa condición. Ahora, ¿era necesario llegar a convertirse en eso? No. Para eso Dios envió ¿qué? Un contacto de oro. ¿Quién era ese contacto de oro? Daniel. Pero Nabucodonosor era demasiado agrandado, demasiado orgulloso, demasiado arrogante, prepotente, autosuficiente. Entonces no quiso aceptar el consejo de un humilde profeta. Ahora, estamos hablando, ayer hablamos de cuál es la diferencia entre la misericordia, la gracia y el favor de Dios. ¿Recuerda? ¿Qué es misericordia? Voy a hacer un pequeño repaso. Misericordia se divide en 2 palabras, miseris y cordis. Miseris tiene que ver con miseria, con bajeza, con vileza. Es con lo malo que hay en mí. Yo tengo cosas muy malas. Entonces en mí hay cosas feas, cosas que no han sido todavía modificadas por Dios, cosas que todavía son desagradables ante los ojos del Señor. Y la palabra cordis viene de la palabra corazón y de la palabra cordón. Por eso la palabra concordia o discordia. Discordia es, no se pusieron de acuerdo en el corazón. La palabra, hay palabras que por ejemplo nosotros utilizamos
pero que no entendemos el contexto. Acuerdo es cordis. Cordis es corazón, que en mi corazón estoy contigo en lo mismo. Acuerdo. Entonces, cuando hablamos de que Dios tiene misericordia y cuando oramos por misericordia, es que Dios se compadezca de mí en mi bajeza. Ese es básicamente el resumen de misericordia. Cuando hablamos de gracia, la palabra gracia significa hermosura, belleza. Viene de la palabra original caris, que significa eso, belleza, hermosura. Entonces cuando yo digo, Señor, dame gracia, es que Dios me mire con hermosura. Y el ejemplo que yo utilizaba anoche, es que cuando Dios me mira con gracia, me mira a través de Jesús. Y el ejemplo que yo coloco es esto: yo amo profundamente a mi hijo. Cuando yo veo un niño en la calle de la misma edad que mi hijo, siento una compasión por ese niño especial. Siento que gracia, veo a mi hijo reflejado en él. Que eso nos ocurre a los que queremos las mascotas. Cuando usted tiene una mascota y la quiere, usted otros animalitos, usted por el amor que siente por esa mascota, ve a los otros animalitos ¿con qué? Con gracia. Es mirar con hermosura a través de. Eso significa gracia. Y estamos hablando de tener favor. Favor es algo que no es común encontrar en la gente. No todo el mundo tiene favor. No todo el mundo tiene esta palabra. ¿Por qué? Porque no es la regla en general tener favor. Sí es normal tener gracia. Por eso vivimos en la dispensación ¿de qué? De la gracia. No vivimos en la ley, vivimos ¿en qué? En la gracia. Por eso Dios nos perdona. Porque cuando Dios, no es que Dios del Antiguo Testamento sea uno y del Nuevo sea otro. No, si usted y yo viviéramos en la ley, ya estaríamos muertos. Pero vivimos bajo la gracia. Entonces, ahora, la gracia no se convierte en una excusa para pecar. No es eso. Ahora, la gracia hace que cuando yo peco, el Señor me ve a través de la cruz. El Señor me ve a través de Jesús. Eso me permite tener algo especial con Dios. Se llama como gracia, el favor inmerecido de Dios. Pero del favor que yo le quiero hablar hoy no es la regla, es la excepción a la regla. Significa que pueden haber 1 millón de cristianos, 2 millones de cristianos, 5 millones de cristianos reunidos, pero no todos ellos, todos pueden tener misericordia, todos pueden tener gracia, pero no todos tienen favor. Porque el favor de Dios hay que ganárselo. La misericordia no, la gracia no, el favor sí. ¿Qué significa tener favor de Dios? Ser favorecido. La palabra favor significa que Dios me respalde, que Dios me auxilie, que Dios me socorra, que Dios me dé un regalo especial, que Él no tendría que hacerlo, pero que Dios me lo da porque tengo ¿qué? Favor. Por eso hemos venido hablando de la reina Esther. Esther era una mujer hermosa, pero cuando usted pone una hermosa dentro de las hermosas, es una más. Hay un dicho que dice que en la tierra de los ciegos el tuerto es el rey. Entonces cuando hay una hermosa rodeada de amiguis, todas sus amigas son poco agraciadas, pues la hermosa destaca porque es hermosa. Entonces si la bonita tiene amiguis no bonitas, pues siempre será ella la ganadora. Pero en el caso de Esther, Esther entra a competir con un poco de mujeres que son hermosas. Esther es una más, pero aunque era una más de cientos de mujeres que llegaron de todas las provincias de Asuero, 127 provincias, Esther tiene algo que llama favor. ¿Qué necesito yo? Favor de Dios. El favor de Dios me hace a mí diferente. Escúcheme. Favor de Dios. Yo quiero tener ¿qué? Favor de Dios. Y este favor de Dios se ve reflejado en las finanzas. Permítame, vamos a leer 2 versículos muy interesantes acerca de qué pasa cuando yo tengo favor de Dios. El primer versículo está en Proverbios capítulo 13, versículo 22. Proverbios 13, 22. Me gustaría, si usted está ahí tomando nota, coloque este pasaje como una referencia para comenzar a orar así. Proverbios 13, 22. Dice la palabra así. Dice la palabra del Señor, dice Proverbios capítulo 13, el 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece,
mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ok, entonces vamos a ir leyendo esto tan interesante. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Escúcheme algo. ¿Quiénes tienen favor de Dios? Los que se dejan corregir. ¿Usted quiere tener favor de Dios? Como hijo de Dios, déjese corregir. ¿Qué le ocurrió a Nabucodonosor? No se dejó corregir. Nabucodonosor no quiso la corrección. Entonces, si yo quiero tener favor, yo tengo que dejarme ¿qué? Corregir. Dice así, mas el que detiene el castigo a su hijo lo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, esto es bien poderoso. ¿Qué es favor? Es que Dios me favorezca, es que Dios me patrocine, es que Dios me auxilie, me socorre. Favor, no todo el mundo tiene favor. Resulta y pasa que ¿por qué la gente no tiene favor de Dios? Porque a una cantidad grande de cristianos no les gusta ser corregidos. No les gusta. No les gusta que les digan cómo hacer las cosas. No les gusta que les digan que tienen que cambiar. No les gusta que opinen acerca de cosas que ellos saben que está mal. No les gusta. Entonces hay un trato aquí muy interesante. Cuando se tiene un hijo, la Biblia dice esto. La Biblia dice que cuando usted tiene un hijo y lo ama, lo corrige. Pero hay algo bien curioso, y es que el hijo bastardo no se le daba herencia. Y esto es muy curioso. ¿Por qué? Porque al hijo que no se corrige no se le puede dar más. Entonces, hay dos tipos de hijos en esto del cristianismo. Escúcheme. El hijo que se deja corregir y que Dios lo corrige por amor, y el hijo que no se deja corregir. Y entonces cuando el hijo no se deja corregir, entonces no puede recibir ningún beneficio. Yo le quiero contarle que es bien interesante este concepto, porque cuando yo me dejo corregir, eso me va a traer favor de Dios. El favor de Dios viene sobre personas que se dejan corregir. Le quiero hacer esta pregunta. ¿Te dejas corregir de parte del Señor o no te dejas corregir? Si me dejo corregir, entonces me convierto en un hijo que tiene favor. Si no me dejo corregir, me convierto en un hijo bastardo. ¿Quién era un hijo bastardo? Pues sencillamente ese hijo que no era reconocido. Un hijo bastardo es un hijo ilegítimo, que no es reconocido, que no se le puede castigar, que no se le puede corregir, pero que tampoco tiene herencia. Entonces, qué poderoso. ¿Usted quiere dejarse corregir o no? El dejarte corregir te va a traer ¿qué? Favor de Dios. Hebreos capítulo 12, acompáñeme rápidamente. Hebreos 12, versículo 8. Voy a leerlo desde el 6, desde el 5. Y dice, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, dice el Señor, no menosprecies la disciplina del Señor. No desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Qué tenía Nabucodonosor? No quería dejarse corregir. Si usted no se deja corregir, usted no va a tener ¿qué? Favor de Dios. Escúcheme, no va a tener favor de Dios. Ahora, ¿qué dice aquí? Porque el Señor, una vez ratifica la Biblia, al que ama, disciplina. El Señor al que ama, disciplina. Uno cree que cuando uno corrige a un hijo, uno se puede sentir mal como papá, se siente culpable, etc. Pero le voy a decir una cosa, si usted ama a su hijo, disciplínelo, corríjalo. Escúcheme, ahora que se puede. Entonces había esta ley, si el hijo no se corrige, no es legítimo. Y si no es legítimo, es bastardo. Y si es bastardo, no tiene herencia. ¿A quién el papá dejaba herencia? Al que se deja corregir. Entonces dice, el Señor al que ama disciplina, y luego dice, y azota a todo el que recibe por hijo. A todo el que recibe por hijo. Ahora dice el 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y esto es poderoso. Quiero ir despacio
Sé que ya vamos avanzados en el tiempo, pero mañana podemos continuar. Pero me interesa es que esto es un estudio de la palabra más que una predicación. Dice, si soportáis la disciplina, porque hay gente que no la soporta. Escúcheme. Hay gente que cuando comienza la disciplina de Dios, se van. El pueblo creyente es un pueblo que no le gusta la disciplina del Señor. No le gusta. Nosotros como creyentes queremos todos los beneficios que Dios da sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de obligación, sin ningún tipo de renuncia. Escúcheme. Entonces la Biblia me habla primero que Dios como Padre disciplina y azota. Es la primera regla. Pero después dice, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, que la disciplina es parte ¿de qué? Del amor hacia un hijo. Hay momentos donde yo tengo que decirle a mi hijo, no, Gianmarco, no. ¿Lo dejé de amar? No. Es todo lo contrario. El no es parte del amor. Ahora, ese no y esa disciplina lo prepara él para más adelante tener favor. Escúcheme. Ahora dice, si soportáis la disciplina, porque hay gente que no la soporta, Dios os trata como a hijos. ¿Cuándo Dios me trata como un hijo? Cuando yo primero yo soporto la disciplina. Hemos visto que Esther tenía favor de Dios. Y mañana, ya vi que hoy el tiempo no me va a alcanzar para esto, pero mañana vamos a ver que Esther, todo lo que le decía su padrastro, que en realidad era su tío Mardoqueo, todo ella lo hacía. Ella no tuvo papá y mamá porque murieron, dice la Biblia. Recuerde que Mardoqueo fue deportado. Mardoqueo se hizo cargo de esta niñita crece, pero Mardoqueo la instruye. Y en todo el libro de Esther, lo que Mardoqueo le dijo a ella como una figura paterna, ¿qué hizo Esther? Obedeció. Escúcheme, la obediencia a Dios te traerá el favor de Dios. Y con esto puedo cerrar. La obediencia a Dios te traerá ¿qué? El favor de Dios. Dios no favorece bastardos, hijos ilegítimos o hijos rebeldes. Volvamos a leer con atención este versículo. Dice, si soportáis la disciplina. Ayer venía en el carro con mi hijo y tenía unos juguetes, unos dinosaurios. Él está en la moda de los dinosaurios. Tenía 4. Yo siempre le he dicho, cuando saques tus juguetes, te haces responsable de ellos. Si sacas 4 tienes que traer a la casa. Entonces, él a veces acostumbra a sacar una cantidad de juguetes. Entonces, ayer o antier veníamos, y cuando de pronto ya no venía con 4, venía con 3. Entonces yo le hablé y le dije, y veníamos con mi mamá, con mi esposa, le hablé y le dije, Gianmarco, si falta uno de los 4 juguetes, te voy a disciplinar. Y la disciplina es que te voy a quitar esos 3, para que aprendas a cuidar lo que yo te doy. Entonces él se puso muy triste y todo. Finalmente me tocó parar el carro, bajarnos todos. Gracias a Dios, el dinosaurio apareció en el carro. Ahora, yo, a través de la disciplina, ¿quiero herirlo? No, quiero enseñarle. Porque si yo le doy cosas y él los bota, entonces él no, en la vida él no va a valorar nada porque él cree que las cosas no valen. A mí me cuestan. Entonces la disciplina como padre es necesaria. Y cuando Dios, yo no quisiera ser disciplinado por Dios, pero hay momentos donde mis mismas actitudes producen disciplina. Ahora, si yo soy consciente que me merezco la disciplina y la soporto, dice, esta palabra es clave, Dios te trata como a hijo. Te trata. Si no la soportas, no te trata como a hijo. Y luego dice, dice así, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? O sea que una característica,
cuando la gente veía a un hombre disciplinando a un hijo. Ahora vuelvo y le digo, la Biblia dice que no lo destruyas en la disciplina, ¿no? No es cogerlo a golpes, a patadas, humillarlo públicamente. No, no es eso. La disciplina no es para eso. La disciplina es para formar el carácter. Ahora escúchame. Dice que porque qué hijo que su padre lo disciplina no lo ama, lo ama realmente. Y dice, pero si os deja sin disciplina, porque esa es la otra opción con Dios, del cual, dice el autor de Hebreos, todos han sido participantes, entonces sois hijos bastardos, sois bastardos y no hijos, dice. Entonces, si el hijo no se disciplina, se hace bastardo. Y luego dice esto, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice el 10, y aquellos que ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos en la santidad. Es verdad que ninguna disciplina a tiempo presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Toda disciplina en tiempo presente no parece atractiva, pero producirá fruto. Entonces, ¿a quién Dios le da favor? A aquel que Dios puede tratar con él. El hijo bastardo no se tocaba, recuérdelo, pero el hijo bastardo no tenía herencia. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si usted no se deja disciplinar del Señor, usted tampoco podrá tener herencia. Y dentro de esa herencia está el favor del Señor. ¿Sabe? Permítame leerle Deuteronomio capítulo 23, versículo 2. Ningún bastardo entrará en la asamblea del Señor, ninguno de sus descendientes, aún hasta la 10ª generación, entrará en la asamblea del Señor. ¿Sabe? Los hijos bastardos no se les permitía tampoco adorar. No entraban a adorar. No participaban de los rituales y de las cosas que se hacían espirituales. Ahora, ¿quiere tener favor de Dios? Déjese tratar por Dios. Cuando usted se deja tratar por Dios, comienza a activar ¿qué? El favor de Dios. Si usted le dice a Dios, no me toque, no me corrija, no me discipline. Si usted no se deja disciplinar, si usted no se deja corregir, si usted no acepta consejos de nadie, si usted le molesta, le choca que su pastor, que su líder espiritual, que su mentor, que su contacto de oro, como en el caso de Daniel con Nabucodonosor, le diga algo, le quiero decir, no podrás tener favor de Dios. Volvamos a Esther. Los minutos que nos quedan, estamos tratando de estudiarlo. Vuelvo y le digo, quiero que esto le quede claro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esther, lo vimos ayer, ya halló gracia delante de Asuero. Dice Esther capítulo 2, versículo 19. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía, subraye, lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Muy bien. Qué hermoso pasaje. Vemos que Esther es una mujer judía en una nación extraña, es huérfana, es criada por un tío, pero Esther tiene favor de Dios. ¿Qué produce el favor de Dios en mi vida? Mi obediencia a Dios. Y mi obediencia a Dios es probada en mi obediencia ¿a qué? A mis autoridades. Escúcheme. ¿En dónde yo soy probado en mi obediencia a Dios? En mi obediencia a mis autoridades. Si yo desobedezco a mis padres, si yo irrespeto a mis padres, si yo no honro a mis padres, si yo no honro a mi pastor, no obedezco lo que él me dice conforme a la palabra, si yo no obedezco a las autoridades establecidas por Dios, hermano, difícilmente voy a obedecer a un Dios que no veo. Es eso.
Yo noto cristianos rebeldes con un tema de tapabocas. Dígame, ¿a quién en este planeta le gusta usar un tapabocas? A nadie. A nadie. Ahora, si el tapabocas previene, evita el COVID o no, pues eso yo no lo sé. No lo sabemos ahora. Lo sabrán las otras generaciones. Seguramente se darán cuenta que hay detrás de toda esta conspiración, de toda esta payasada, detrás de todo esto. Más adelante se sabrá. Por ahora, obedezco. ¿Me gusta ponerme un tapabocas? No, me incomoda. Pero tengo que obedecer. Yo tengo que probar obediencia. Y en esa obediencia a mis autoridades, a mi semejante, a mi prójimo, la palabra prójimo significa próximo. Si yo puedo obedecer a mis autoridades en lo que sea correcto, puedo obedecer a Dios también. ¿Y la obediencia trae qué? Favor. Recuerde, la misericordia es gratuita. La gracia, vivimos en la dispensación de la gracia. Pero el favor no lo tiene todo el mundo. El favor es la excepción a la regla, no es la regla como tal. No es común ver gente con favor. Y aquí está esta clave para poder cerrar esta noche. Dice, cuando las vírgenes estaban reunidas por segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. ¿Dónde estaba Mardoqueo? A la puerta, pendiente siempre de su hijastra, Hadasa, conocida como Esther. Y me fascina esto. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación y su pueblo, porque era peligroso. Mardoqueo le dijo, no digas de dónde eres, no digas de dónde vienes, no digas quién es tu familia. ¿Y qué estaba haciendo Esther? ¿Desobedeciendo? No. Y luego dice, y me gustaría si usted tiene una Biblia y la raya, les quiero mostrar un momento mi Biblia, completamente rayada, no es un sacrilegio rayar una Biblia. Si usted puede subrayar ahí y decir lo que dice aquí este pasaje, dice, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Característica de una persona favorecida, obediente. Entonces viene tu mujer y te da un consejo. No hagas eso. Y lo haces porque crees que porque eres el hombre, entonces sabes más que ella. Entonces viene tu esposo y te dice a ti como mujer, no hagas eso. Pero crees que debes hacerlo a tu manera. La desobediencia no es, mire, no encuentro y puedo ofrecerle millones de pesos a alguien que me demuestre bíblicamente, con pasajes bíblicos, cómo Dios bendice la desobediencia. Dios nunca bendice la desobediencia. Cuando usted mira el pecado de Adán y Eva, dice la desobediencia del hombre, como título. Así que yo quiero tener favor. Usted quiere tener favor de Dios. Obedezca. Déjese procesar por Dios. Déjese formar por Dios. Déjese disciplinar por Dios. Escúcheme. Créame que cuando yo he disciplinado a mi hijo, me duele hacerlo, pero es por el bien de él. Hoy, por ejemplo, hoy, hablando no de este día, sino de este contexto, hoy, por ejemplo, los niños están adictos a esto, a los celulares. Adictos. Entonces el papá, para que el niño se calle, tenga celular, para que el niño no moleste, tenga celular. Entonces ya el niño en el celular, están adictos a las pantallas los niños, a las tablets, a los celulares, a los televisores, a los computadores, adictos. Entonces mi hijo ve a otros niños que todo el tiempo están pegados en un celular. ¿Y sabe una cosa? Comienza, papá al celular, mamá al celular, papá al celular. No hijo, no, no hijo, no, no hijo, no. Nosotros le tenemos un horario marcado a él de unos 20 minutos para ver televisión al día. 20 minutos al día de televisión. Ay, papá, pero es que hoy no he visto nada de tele. No, hijo, no es el horario. Ahora, hoy le tengo que decir que no a una pantalla. Mañana me vendrá y mira, papá, ¿me vas a dejar ir a una fiesta? Y le voy a decir, no, hijo, no te voy a dejar ir. Ah, pero es que los hijos de Julián y Julián los dejan ir a fiestas. Pues sí, esos son los hijos de ellos, pero tú eres mi hijo, no te voy a dejar. Hasta que yo haya formado en él, con la ayuda de Dios, y mi esposa, hayamos formado en él un carácter sólido. ¿Sabe? Eso le va a traer al qué?
favor de Dios. ¿Por qué Hadassah tenía favor de Dios? Ahí está la clave. Se la he dado, eso es una perla. Vale millones, se la estoy dando gratis porque usted me cae bien. Dice, porque Esther hacía lo que le decía Mardoqueo. ¿Quién es Mardoqueo para Esther? Su contacto de oro. ¿Quién es Mardoqueo para Esther? Su conexión de oro. Su mentor. Hacía lo que le decía Mardoqueo. Mientras no obedezcas a papá y a mamá, no tendrás favor. Mientras no obedezcas tus autoridades, no tendrás favor. Usted puede decir, corto y anulo, rechazo eso. Bueno, rechazan, está bien. Pero contra la palabra de Dios, contra la doctrina, nosotros no podemos pelear. Dios, escúcheme esto, la bendición de Dios siempre estará ligada a la obediencia. Siempre. Siempre Dios bendecirá al obediente. Si te dejas disciplinar, te tratará como hijo. Si no te dejas disciplinar, si no te dejas corregir, si no quieres hacer lo que Dios quiere que hagas, entonces no eres hijo. Y si no eres hijo, eres bastardo. Y si eres hijo ilegítimo, no puedes pedir herencia. Escúchame. Ahora dice acá, ella hacía lo que le decía como cuando él la educaba. O sea que Esther, desde bien pequeña, fue una mujer obediente ¿a quién? A Mardoqueo. ¿Qué tal si oramos en esta hora y le pedimos al Señor que nos ayude a ser obedientes? La obediencia traerá ¿qué? Favor de Dios. ¿Tú quieres favor? Yo lo quiero. Sé obediente. Sé obediente. Cuando nosotros salimos del país y regresamos, nos dijeron, si ustedes entran al país hay dos opciones. O se hacen la prueba del COVID o quedan en cuarentena 14 días. Y nosotros tomamos la opción de los 14 días. Y 14 días encerrados. Nos fuimos a la iglesia, nos quedamos en la casa. Estresante, pero sabíamos que tenía. Yo podía decir, yo soy el pastor, yo voy, yo me siento sano. Fue una cuarentena preventiva, no es que llegamos con síntomas. Pero estamos siendo ¿qué? Obedientes a la autoridad. A uno lo llaman. Usted está en cuarentena. Sí, está. Yo podría decir, ¿no? Irme y sí, yo estoy aquí en mi casa. Pero finalmente Dios está viendo. Y en la iglesia nosotros le exigimos a la gente que se cuide. Pero la ley es para todos, escúcheme. Para todos. A mí nadie me puede señalar y decir, es que el pastor nos pide que nos cuidemos y él no se cuida. No, la ley es ¿para quién? Para todos. Y finalmente entiendo esto. Entre más acato la norma, entre más acato la orden, entre más obedezco, cosa que no es fácil obedecer, cosa que me cuesta hacerlo, más favor de Dios tengo. Padre, gracias te doy. Bendigo tu nombre, te exalto en esta hora de la noche. Te pido, Señor, que nos perdones por nuestra desobediencia. Señor, quiero ser no como Nabucodonosor, que no obedeció a la instrucción que tú le diste a través de Daniel. Señor, quiero escuchar tu voz, pero quiero obedecer la instrucción. El haber escuchado la voz a Faraón a través de José, libró a la nación de Egipto de su destrucción. Faraón tuvo una pesadilla. Unas vacas espantosas venían del Nilo, esqueléticas, y se devoraban a unas vacas gordas. Él nunca vio eso hecho una realidad. Porque tú le advertiste a través de sueños, él recibió la interpretación de ese sueño, pero sobre todo como Esther, hizo lo que tenía que hacer obedeciendo. Señor, quiero ser como Esther. Qué hermosa mujer, qué mujer de admirar, de imitar esta hermosa mujer. Dice que ella hacía todo lo que le pedía Mardoqueo, desde que él la había criado. Señor, en la medida en que yo sea obediente a ti, obediente a mis autoridades,
más favor irá llegando sobre mi vida. Y cuando tú nos disciplines, cuando sea necesario, porque sé que la corrección simplemente es para bien, ayúdame a soportarla, porque si soporto la disciplina, tú me puedes tratar como a hijo. Señor, no quiero ser un bastardo en el reino. No quiero ser un ilegítimo en el reino. Quiero ser un hijo con herencia. Herencia aquí, ahora y en el más allá. Te damos la gloria, la honra, como siempre, Dios, por tu palabra. Y te pido que nos bendigas con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.